Yo no, bueno, investigué, maestro, que se refiere a la parte de las acciones u omisiones que pueden ser sancionadas, o más bien que son sancionadas por el derecho penal, y que en él obviamente están especificados las cuestiones de las penas, medidas, algún tipo de medida de seguridad para los delitos. Ok. ¿Sí lo encontraste, Blanca? Sí, nada más que estoy lenta. Ahí voy, ahí voy. Ok. Bueno, pues aquí, mire, lo voy a leer. Ajá. Es que ando en un ranchito, por si se me corta la señal. Sí, no te preocupes. Mire, y en el concepto de derecho penal, investigué que se ubica dentro del derecho público, toda vez que el Estado interviene activamente en la solución de conflictos, buscando preservar el orden y la paz públicos. Ay, ay, ay. Luego dice que es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos. Ok, ahí estás agotando hasta el punto 2, que es el tema del objeto de estudio. ¿Cuál es Sí. en concreto el objeto de estudio del derecho penal? A ver, el objeto de estudio. Dice que comprenden la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es un delito, así como el acompañamiento y orientación de las decisiones judiciales, perdón, en materia. Pero no solo, sino también de los mecanismos en que la sociedad se protege a sí misma y la filosofía que existe dentro del castigo y o reclusión. Ok, aquí ya te fuiste un poquito hasta el tema de los fines. Hasta el punto 3. Ajá. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? Está fuera. La finalidad Pues es eso. prevenir alguna acción, algún delito, maestro. Así es. No. Eso es el objeto de la creación de las normas. Y no es tanto el tema de prevenir delitos, es regular la conducta de los seres humanos en la sociedad. Eso es la finalidad de todas las leyes, no solamente de la penal. Y más bien es el objeto. Pero ¿cuál es la finalidad en materia penal? En materia penal, recuerden que en materia civil, ¿cuál es la finalidad de la materia civil? Hablando específicamente de una, bueno, sí, materia civil, acotándonos estrictamente al derecho civil, no al derecho mercantil. O el derecho mercantil, el derecho familiar, derecho administrativo. Porque la finalidad del derecho penal no es sancionar ni castigar, Pues, maestro, ¿qué dice? ni regular la conducta. Pues dice que son la seguridad jurídica, la ¿Cómo? justicia y la paz social. Justicia y la paz social. Ujú.
¿A qué se refiere con justicia y paz social? Pues A dice que es conservar un básico. orden. Así es. Pero vemos a lo mismo, ¿no? Es el tema de regular la conducta de los seres humanos en la sociedad. Que se puede interpretar que será la finalidad de de todas las terminales del derecho, ¿no? Entonces, es preservar los intereses del individuo como tal, ¿no? También las demás En la materias, cuestión, porque estás hablando enteramente pues prácticamente de sus derechos o de sus, le denomina, un segundito, estás hablando prácticamente de sus derechos y obligaciones. Bueno, prácticamente sus derechos, de los derechos del ser humano. Profe, pero yo en lo que investigué, dice que los fines del derecho son propósitos que las normas jurídicas pretenden conseguir. Del derecho en general. Pero no es Ah, tanto la finalidad, es el objeto. ¿Con qué objeto se crean las normas? Porque es muy distinto el objeto que la finalidad. En las pruebas no recuerdan que siempre ponen el objeto de las pruebas y qué es lo que hacen ahí. ¿Cómo hacen el razonamiento cuando ponen el objeto de las pruebas? ¿Se le corta su voz, profe, o seré yo? ¿Cómo? Se le corta mucho su voz. Déjeme muevo a ver si lo escucho sí, mejor. también escucho medio cortado. Ah, Mm, No lo sé. ¿Sí me escuchan? ¿Ya me escuchan bien? ya. Ok. Cuando ustedes están ofreciendo una prueba y pasan a la parte del objeto de la prueba, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, hablando de la prueba confesional. Cuando dicen objeto de la prueba, ¿cómo inician la redacción de ese apartado? Pues una se refiere a la parte de los hechos y a otra respecto a lo de derecho. Pues, en el objeto, ¿cómo inicia la redacción de ese párrafo? Hablando de una confesional. El objeto de esta prueba es, Ah, ya, pues que a través en materia civil, que a través de la absolución de posiciones, pues tenga que, este, ah, pues que sí está fácil, maestro, más que se me va el rollo. lo sé, ya es algo Pues básico. demostrar la veracidad del dicho, la prueba confesional. Entonces es el objeto, no la finalidad. Porque ¿cuál es la finalidad de la prueba? ¿Sí me doy a entender? El objeto es un pasito antes de la finalidad. ¿El qué, perdón? No, no le escuché bien. El objeto es un pasito antes de la finalidad. Ah, ya, gracias. O Pero sea, Blanca, que digas cuál es el la objeto, finalidad, Blanca. ¿cómo? No, a Blanca, maestro, que diga cuál es la finalidad. Oye, déjame. Pues es la finalidad, pues la de la prueba, ¿no? Para ver si es un ejemplo, si es culpable o inocente de algo, un ejemplo de que si hubo, no sé, ay no, ya me revolví toda. Que Mm, real no está tan fácil. O sea, eso es lo que regularmente confunden el objeto con la finalidad. Si recuerdan, en muchas ocasiones en los libros de derecho dicen el fin último de esta materia o el objeto de estudio de esta materia. Porque, por ejemplo, estaremos hablando, por ejemplo, en materia civil. ¿Cuál es el objeto de estudio? Hay muchos objetos de estudio. Simplemente el tema de analizar los contratos, derechos, obligaciones, ta. En derecho penal, ¿cuál es el objeto?
los delitos o las conductas antijurídicas que se pueden considerar delitos. Ese es el objeto de estudio, pero no es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? Que no nos haga sufrir, profe, díganos. No, pues se supone que ustedes lo investigaron. Pero lo que le dicen es que no. Investigue mal. No, no investigaron mal, simplemente lo que me refiero es que se acotan como, o confunden el tema del objeto con la finalidad. Porque la finalidad ni siquiera es regular la conducta del ser humano. Esa es la finalidad del derecho en general. Ya. Porque todas las conductas del ser humano se encuentran reguladas, todas, civil, familiar, mercantil, administrativo, penal, laboral, aduanero, derecho público internacional, privado, bla, bla, bla. Pero, ¿cuál es la finalidad de cada una de las materias? Bueno, profe, Actualmente, aquí, anteriormente, sí, lo escucho. Francisco Carrara decía que la finalidad del derecho era la ejemplaridad de la norma, inhibir al individuo para que no cometa conductas antijurídicas. Era lo que se le conocía como la ejemplaridad de la pena. No sé si lo llegaron a escuchar, ese concepto. Sí, Que decían, sí, sí, mientras maestro. más alta sea una pena, el individuo se va a inhibir de cometer delitos. Que eso, por ejemplo, en el sistema inquisitivo que teníamos en México hasta antes del 2016, así era la norma. O sea, vamos a darle 200 años a los secuestradores y vamos a darle 50 años a los violadores y es como absurdo, ¿no? O sea, realmente los vas a sancionar, pero, o sea, realmente el objeto de la materia penal es sancionar, o perdón, la finalidad es sancionar al individuo. Maestro, para mí, bueno, es que para mí la finalidad es prácticamente es eso, es la tutela jurídica, en cuanto a la protección del ordenamiento jurídico, es de lo que realiza una persona en cuanto a las acciones, las omisiones, la defensa social, que se proteja inclusive los valores, que se proteja la parte de la garantía de, de libertad, que sirva como un instrumento de control social para las demás ramas, para las demás materias. No tanto así, porque recuerda que ya cuando hablamos de la finalidad ya estamos hablando del delincuente. O sea, porque ya estamos hablando de un supuesto donde ya pasó algo que se considera un típico antijurídico. Es típico, ¿por qué? Porque se encuentra en la norma y es antijurídico porque es de cierta forma punible en materia penal o va en contra de la norma. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos aristas. ¿Cuál es la finalidad de la materia penal? Uno, la reparación del daño, porque ya está hablando de un supuesto que ya pasó. No es algo que puede llegar a pasar. Ahí te dice, comete el delito de robo, el que sin derecho y sin consentimiento se apodera de bien, mueble, del que tiene derecho a poseer. Punto. Ahí ya pasó el supuesto. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Uno, la reparación del daño y dos, el tema de reinsertar al individuo en sociedad. De la forma que le vayan a poner, ya ves, cada que llega un nuevo gobierno le cambia el tema de reinserción, de reeducación, o sea, como le quieran poner, pero para el tema es que se rehabilite y sea una persona productiva en sociedad. Ya no es tanto el tema de la punibilidad o de castigarlo. Ah, no, es que, ¿sabe cómo la sabía, maestro? La verdad, Ajá. porque la finalidad, por ejemplo, del nuevo sistema de justicia penal es esa, la reparación del daño. Por eso decía, pues, ¿cuál será la finalidad? Pero sí, a lo que dice nuestro sistema, esa es la principal finalidad. Y la otra de la reinserción inclusiva, hasta por eso les cambió el nombre a los internos, ya no son internos, ahora se llaman personas privadas de su libertad y que Ujú. supone que son para reinsertarlas otra vez. Exactamente. Digo, regularmente sabemos que no hay mucha doctrina que hable respecto del nuevo sistema. O sea, la doctrina que se tiene es la doctrina que se obtiene de otros países, por ejemplo, de Chile,
de Argentina, mismo Colombia, que también están mucho más aventajados que nosotros en ese sentido. Pero eso es a lo que voy, o sea, la finalidad del sistema penal, por eso le hace mucho énfasis en el tema del sistema anterior. ¿Cuál es la finalidad del sistema anterior? El sistema anterior sí era un tema de ejemplaridad de la norma, ¿no? O sea, llegas y sancionas al individuo, a mí me vale madre qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste. Aquí dice que cometiste robo y te vas a aventar 15 años encerrado en el bote. Y no tienes derecho, porque al final de cuentas, ya pones todas las agravantes para inhibir y que te dicten la otra forma de acción y que no te tengas derecho a llevar tu proceso en libertad. ¿O no? Sí, es así como lo manejan, eh, digo, y perdón que insista mucho en la parte de Colombia, pero es que como les he dado conferencias, maestro, a ellos, a veces en las comparativas que hacemos, hacemos a veces conferencias espejos sobre las formas de cómo se llevan a cabo las leyes o cómo se aplican. Ellos mencionan que ellos no manejan la prisión preventiva oficiosa, es decir, ellos no manejan ese tipo de cuestiones. Y yo les comentaba que aquí sí, que aquí hasta checamos las características de que si fue un homicidio en riña o riña inesperada, que ya cambian los delitos, que si la alevosía, que si la ventaja. Entonces, ellos mencionan que para ellos ese robo es 15 años y punto, se acabó. Es decir, ellos no se meten tanto en cuestiones como nosotros de las agravantes, de que si fue servidor público, que si ya lo esperaba, que si lo conocía. Sí, totalmente. Y eso es lo que veo, o sea, cambia el enfoque según el país. Entonces, aquí en México, como cambiamos el procedimiento, pero no cambiamos la forma, pero no el fondo. O sea, es algo como medio absurdo, ¿no? Eso sí es cierto, profe, porque ya ve que supuestamente el arraigo no existe. Y ya ve que Ah, la Constitución dice que sí, que está de 80 días y va a estar arraigado por una presunción, es decir, porque se por simple presume presunción. que usted De cometió hecho, un te lo delito. dice la norma que para dictarte la autovinculación basta con meras presunciones. Con que el juez tenga meras presunciones para dictarte la autovinculación. Entonces, fíjese, de ahí partimos, o sea, se supone que todos somos inocentes, pero por presunciones se les va a dictar la prisión preventiva oficiosa o en su caso se le va a dictar un arraigo, o sea que usted va a estar arraigado 80 días en lo que el agente del Ministerio Público empieza a realizar su investigación, pero usted 80 días, pues ya se encuentra, Detenido prácticamente. ¿sí? Y ahí se va a quedar un ratote. Sí, 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 sí. Pues digo, se me hace absurdo porque se cambió la forma, pero no se cambió el fondo. Porque los delitos siguen siendo los mismos, las mismas penalidades, o sea, se sigue contemplando prácticamente lo mismo. Cuando realmente estás cambiando el fondo, perdón, la forma de llevar los procedimientos, obviamente también vas a tener que cambiar el fondo para que se adapte a la nueva forma, ¿no? Porque es como muy absurdo que conserves el viejo fondo y le metas nueva forma. Entonces se me hace como algo como que no sé, se me No hace cuadra. sí, o sea, eso es como absurdo, ¿no? O sea, pones nuevo procedimiento, pero las penas y los delitos siguen siendo lo mismo. Yo voy de acuerdo que los delitos siguen siendo lo mismo, pero se tendría que reformar en base para adaptarlo a la nueva forma, ¿no? Sí, porque no coincide efectivamente con las formas, porque entonces seguimos en el mismo sistema inquisitivo, simplemente pues nada más le cambiamos de nombre y la única diferencia es que ya nos ve el público trabajar y podemos debatir con el Ministerio Público, pero realmente en cuanto a las cosas, las cuestiones, pues siguen siendo las mismas, no Sí, han porque cambiado tienen realmente. los Por eso, beneficios de la media aritmética y la chingada, pero pues es la misma mamá, o sea, los delitos siguen teniendo la misma pena. O sea, por eso las cuando me mismas preguntan, agravantes, las mismas calificativas, o sea, no cambia, pues cuando me preguntan que si me costó trabajo, pues la verdad no, a mí lo no me único que costó te tienes que adaptar trabajo. es el procedimiento y ya. Sí, pues es que la verdad está muy, muy sencillo. Bueno, para los que litigamos la vieja escuela, pues no, yo no resentí el cambio. Para mí realmente pues, fue sencillo. Lo único distinto es el tema de la argumentación, la contraargumentación, la teoría del caso, el debate, el contradebate, punto. O sea, lo que hacías por escrito lo tienes que hacer viva voz, punto. O sea, es prácticamente lo mismo. Y eso es lo que voy, o sea, cambias la forma, pero no cambias el fondo, pues no mames, entonces no hubieras cambiado nada, cabrón. O sea,
Porque a final de cuentas los delitos y las penas siguen siendo las mismas. Y si no te da la aritmética para que haya tu proceso en libertad, te la vas a te la vas a aventar ahí adentro. ¿O no? Sí, pues prácticamente el fondo sigue siendo el mismo. O sea, no, realmente no hubo un cambio al sistema. Pero bueno, ámbitos, eso no lo voy a brincar. Derecho penal, ley penal, no lo voy a brincar. Partes del derecho penal, parte general, parte especial. Bueno, hacemos la distinción entre las normas generales y las normas especiales, ¿no? ¿O lo abordamos? Las normas, ¿qué dijo? Perdón, maestro. Generales y especiales. Dice la parte general y la parte especial, que son las normas generales y las normas especiales. Pues la parte general, como las normas, se refiere prácticamente a lo que es la institución jurídica como tal, no es decir, qué rol toma para sus conceptos, verlo desde el punto de vista como, por no sé, desde el Ministerio Público. Prácticamente la parte general es lo que te explica cuál es la función del derecho penal, qué es su objeto de estudio, cuáles son los... es prácticamente los conceptos y la parte especial es cuando se los saca cada uno de los delitos. Sí, así es. Es Entonces, cuando ya vemos ahora sí la particularidad de los delitos, lo que mencionaba ahorita, de que si tiene agravantes, que si no tiene agravantes. sí, digo, es un tema muy sencillo. Sigue estructura del delito. Esa sí me interesa agotarlo. Ahorita cuando cerramos la sesión voy a subir esa actividad. Y de ahí yo creo que los delitos que vamos a abordar, que son un poquito más interesantes, son el tema de los delitos contra el individuo, delitos contra la libertad sexual, esos yo considero que no. Delitos contra menores incapaces, considero que tampoco. Delitos contra el patrimonio, eso sí. Delitos cometidos por servidores públicos, esos no. Encubrimiento de otros delitos, ese sí, porque son los delitos económicos, y los delitos especiales, esos también. ¿Por qué estoy quitando los otros delitos? ¿O por qué se imagina? No es el tema de que tenga temas con el tema de las violaciones o los delitos cometidos en contra de los menores, pero me interesa un poquito más el tema de abordar los delitos que son más de ámbito común o que son más comunes. No es porque tenga temas ni contra los delitos cometidos en contra de menores, el tema de delitos contra la libertad sexual, ni contra los servidores públicos. Pero sí considero que los que nos pueden revestir de importancia serían prácticamente los delitos en contra de la libertad de la persona, contra el patrimonio, los delitos económicos y los delitos especiales, que son delitos contra la salud, fiscales, electorales, etc, etc, etc. Eso sí me interesa, ¿va? Para que no tengan una mala interpretación de por qué no estoy abordando esos otros dos temas. O quieren que los abordemos también y eliminemos alguno de los otros. No, maestro, no, a mí me parece bien así ver más, pues la verdad, los delitos más comunes son los delitos patrimoniales y aquellos que se cometen en contra de los individuos, son los más comunes. Digo, yo creo que con esos dos vamos a abordarlos. Nos vamos a entretener bastante. Entre los del patrimonio y los de contra el individuo, ahí nos vamos a entretener bastante porque son muy extensos cada uno de los delitos y las particulares de cada uno de los delitos es muy específica. Entonces sí, creo que nos vamos a divertir bastante con esos dos. ¿Va? Lo que sí les comentaba, el tema de la estructura del delito, ese sí la voy a subir para agotarlo la siguiente semana, ¿vale? Sí, maestro, está Sí, bien. sí, gracias. Bueno, muchachos, por el día de hoy cerramos. Nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Sí, gracias, profe. Nos vemos, excelente fin de semana. Gracias, profe. Saludos. Gracias, Gracias, bye. hasta luego.